que sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde estés, amigo o amiga. Sé bienvenido, bienvenida a Radio Ultrella, el podcast del Centro Ultrella, espacio online de divulgación de mitología comparada, historia y simbología de las religiones. Yo soy César Rodríguez Espinel, fundador y profesor del centro, una semana más con un nuevo episodio. La semana pasada os conté que de vez en cuando me gusta dar un paseo por las redes sociales buscando publicaciones sobre religión para saber más sobre la imagen que tiene de ella la gente hoy, y no dejo de sorprenderme al ver hasta qué punto está distorsionada. Esto no es culpa de la gente, obviamente, sino, creo yo, de las expresiones y la comunicación de los propios religiosos, que están en un momento muy delicado de su historia y por lo general no transmiten precisamente la mejor imagen de la religión que son capaces de dar. Por eso me gusta estar aquí al pie del cañón haciendo cositas, intentando servir de contrapeso para evitar que el pensamiento social general reduzca la religión a sus expresiones más pobres e incluso negativas, condenables, dañinas y nocivas. Soy perfectamente consciente de que es un objetivo demasiado ambicioso para un pobre chaval que solo tiene un micro y wifi, que esto no va a llegar a ningún lado, y que soy un triste imitador de esa voz que clamaba en el desierto, pero lo bueno que tiene en los vídeos de YouTube y ahora este podcast, donde vierto mi perspectiva y reflexiones, es que me dan la esperanza de que algunos os acerquéis a mi Jordán para poder compartir mis pensamientos y, si queréis, los vuestros, porque esto lo hago también por mí, para sacar los sentimientos y pensamientos que me provoca leer todo esto y que no son precisamente confortables muchas veces. Y espero que sepáis perdonarme los posibles errores que cometa. Ahora, tras esta declaración de intenciones, cuando las cartas están sobre la mesa, podemos empezar el programa de hoy. Religión en relación. Me gusta cómo suena porque además tiene mucho que ver, etimológicamente, ambas palabras. Y hoy vamos a relacionar a la religión con la ciencia, una vez más con la exigencia de la práctica de la religión y con el tema de la muerte. Son los tres temas que he visto que se desarrollaron en el hilo de Twitter de Pau que transmití la semana pasada. Así que vamos con el primer punto, la religión y la ciencia, en una interacción tuitera entre Gis Ruhayu y Jorge Humme. No sé si lo he dicho bien, pero oye, es complicado cuando falta una vocal, así que ahí queda eso. Ella escribe: si supieras que la materia bariónica es solo un 5% de la densidad de todo el universo y que el 27% está formado por materia oscura y el 68% restante por energía oscura, quizá te plantearías que más allá de la materia existe algo muy trascendente. A lo que Jorge responde: ¿por qué? Detrás de cada misterio que ha intrigado al ser humano desde hace 100.000 años, en vez de magia o fe, resulta que la solución era científica. Siempre ciencia. Nunca ha sido la solución a ningún problema una deidad. ¿Por qué va a cambiar eso con la materia o con la energía oscura? De nuevo, insisto en la clave del primer programa. Dios como explicación última del universo, ciencia enfrentada a la religión, lo repito las veces que haga falta. La religión no tiene ni ha tenido nada que ver con la ciencia, y cuando los teólogos han pretendido hacer de científicos, han acabado engendrando un Dios increíble y religiosamente vacío. De los científicos que pretenden hacer de teólogos hablaré en otro programa porque ahí hay mucha tela que cortar y es un tema de lo más espinoso. Pero para los que nos concierne hoy, como decía Raúl Méndez, coordinador general de la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada, que tiene una página de Facebook muy recomendable, Mis Tiliches Teológicos, él decía que el ateísmo científico no es que no sepa de religión, es que tampoco sabe de ciencia. Entonces, la ciencia no puede negar a Dios porque a la ciencia no le importa Dios. Pretender que se pueda negar la existencia de Dios desde la ciencia significa traicionar lo que es la ciencia. Lo que se predica
lógica de Dios no entra en ningún departamento de ninguna realidad científica. Claro que puede considerarse que Dios es algo irracional o contradictorio, pero no es posible negarlo científicamente. La lógica no es una ciencia, sino una disciplina que permite estructurar el lenguaje científico. Pero la lógica no trabaja con datos empíricos, sino formales. Así que el ateo científico le hace un flaco favor a la ciencia cuando pretende que el conocimiento científico sea una metafísica universal que pierde su tiempo discutiendo sobre Dios. Hay muchas razones para negar la existencia de Dios, desde luego, lógicas, existenciales, incluso teológicas, pero ninguna de esas razones es científica, porque las ciencias tienen cosas más importantes que hacer que pelearse contra Dios. Dios no tiene nada que ver con la ciencia, ni la ciencia con Dios. Y en efecto, pretender que la razón de Dios son las cosas que todavía no entendemos del mundo fenoménico es propio de este pensamiento pro-científico en el que han caído los creyentes, casi diría en masa, desde el siglo XIX. Una vez más, estas cosas ocurren por confundir mitos con logos, que creo que es mi gran batalla perdida, pero cada vez que aparezca seguiré prestándola. No confundir, por favor, los relatos del mitos con los hechos del logos. La religión no pretende explicar el mundo, sino interpretarlo y significarlo. Pero es comprensible que se den estos equívocos, porque en un mundo en el que impera el pensamiento científico, que es ajeno al 90% de la población, u 80% siendo más generosos, en un mundo tan oscuro y tan precario, tan lleno de incertidumbre, los fieles pretenden aferrarse a la marea dominante para sentirse seguros. Ojo, esto no es nuevo. O sea, ya en el siglo XIX se manifestaba ese anhelo de certidumbre, ese intento de llenar el vacío que existía en el núcleo de la experiencia moderna, la ausencia de Dios en la conciencia de los seres humanos completamente racionales. El protestante norteamericano Arthur Pearson creía que la Biblia se tenía que explicar, y de hecho es lo que pretendía, que la Biblia se explicara con un espíritu verdaderamente imparcial y científico. Pero, como dijimos en el primer programa, el lenguaje mítico no se puede traducir satisfactoriamente a un lenguaje racional sin que pierda su sentido y su esencia, porque está mucho más cerca de la poesía que de la ciencia. El ser humano se relaciona con la naturaleza y la divinidad, o con la naturaleza-divinidad, a través de un conocimiento racional que describe y un conocimiento poético que interpreta. El racional lleva a la ciencia y el poético a la religión. Así, la naturaleza conocida por el conocimiento poético genera la poesía y la divinidad conocida por el conocimiento racional genera la teología. ¿Qué creéis que ocurre cuando la divinidad es conocida por el conocimiento poético? Precisamente así es como nace la mitología, porque emplea el lenguaje poético. Considerar la mitología como un depósito científico o histórico es faltar a la verdad, a su verdad. Segunda interacción tuitera, la dedicada a la exigencia de la religión. Agruspar escribe: lo bueno del catolicismo es que no obligan a nadie. Soy católica, no de misa todos los días, sí de hacer el bien. Dios está en las personas que no hacen daño, que ayudan a los demás, que respetan a cada cual. También he estado en colegio de monjas. Hay religiones que se aprovechan de la desesperación. A lo cual responde Lorea Valenciana: yo soy católico y es la mejor religión. No te obligan a nada y encima puedes vivir en una vida de pecado que al final te confiesas y al paraíso. Agruspar dice que el catolicismo no obliga a nadie, y es cierto, el catolicismo no es un club proselitista que desea aumentar el número de afiliados en sus archivos, pero ni ellos ni ninguna religión, solo algunas prácticas cuestionables bajo un manto religioso, como vimos la semana pasada. El interés de los religiosos de verdad es que los demás crean como un acto de amor. Si no quieres creer, no pasa absolutamente nada. Si no quieres, si no puedes, de eso hablaremos en el último punto de este programa, precisamente. El caso es que el tuit de Agruspar está lleno de verdad. Ahora, el de Lorea Valenciana, a mí me da la impresión de que lo escribe en un tono satírico, porque al leerlo me ha recordado a la frase que Luke Skywalker le dice a Kylo Ren en Los Últimos Jedi, aquella de: impresionante, cada palabra que has dicho está mal. No sé si será católico, pero decir que es la mejor religión es, perdón por la expresión, una cuñada
honradez de órdago. Es como decir que tu país es el mejor, es una simple muestra del ego humano. No te obligan a nada, o sea, eso se lo he oído decir también a mi abuela y no es cierto. No hacer ningún esfuerzo no significa que no te obliguen a nada. Como en todo, puedes ser un buen católico o un mal católico. Y me explico, hay unos mínimos que exige el vivir la fe católica. Otra cosa es que no los consideres como tal, porque efectivamente lo tengas tan interiorizada la experiencia de fe, que no te suponga ese esfuerzo y no lo veas como una exigencia. Pero claro que es una exigencia. De hecho, en muchos países hasta se dan las facilidades, teniendo los domingos libres y los feriados religiosos, que ayudan a los católicos a poder vivir y celebrar su fe. Efectivamente, nadie les obliga a llevar a los altares todo lo que ganan en el mes, ni tampoco que se aparten del mundo para vivir como ermitaños o que pasen una vida de privaciones y sufrimientos. Que si bien eso existe y es parte del llamado personal de cada uno, lo que la Iglesia pide a los católicos es que imiten a Jesús y que lo sigan. Para seguirle, si existe el llamado de ir a compartir mesa con él en la Eucaristía, hay que ir. Hay que reconocer las propias faltas y pedir perdón, y de ahí la necesidad y obligación de confesarse. Y deben hacer todo lo posible por amar al prójimo y a Dios, evitando todo aquello que hace mal, sea del tipo que sea. Esto es seguir a Jesús y, en cierto modo, imitar a Jesús como expresión de amor y fidelidad a Dios y, por tanto, a todo lo que Dios ha creado. Esta es la famosa imitatio Christi, comportarse con los demás como lo haría Jesús. Sinceramente, si esto os parece fácil, mi más sincera enhorabuena y admiración. Y respecto a lo de puedes llevar una vida de pecado que luego te arrepientes y vas al paraíso, la cosa no funciona exactamente así, lógicamente. Si ya tienes previsto el arrepentimiento, significa que sabes que tus acciones son malas y sin embargo no te arrepientes de ellas, sino que solo lo haces para entrar al cielo. Evidentemente no eres sincero contigo mismo, así que tu destino es el infierno o el purgatorio, dependiendo de lo graves que sean tus pecados y a qué confesión cristiana pertenezcas. Pero la entrada al paraíso es para los pecadores arrepentidos en su corazón. Pero ya lo dicen los grandes místicos de todas las tradiciones. Dios mío, ayúdame a seguir tus caminos, no por deseo del cielo, ni por miedo del infierno, sino solo por ti. Porque todo lo que no sea eso es simple interés personal, pero no religión. Y otro gran tema, la relación de la religión con la muerte y también pretender que creer en Dios puede nacer de un esfuerzo intelectual. Me explico. Teacher_ira dice, ¿te ha pasado alguna vez intentar creer en Dios pero no poder? O sea, me encantaría creer, tener algo a lo que aferrarme, pero no me sale, no puedo. Tantos años en cole de monjas, jajajaja. Y contesta Zorricilla, buah, qué alegría leeros porque me siento así. Yo he comentado que a veces tengo golpes de ansiedad súbitos por el pánico a mi propia muerte, y entonces pienso que me gustaría creer porque sé que aliviaría mi sufrimiento, pero simplemente no me sale. Esto es lo último que vamos a comentar hoy, lo de intentar creer en Dios, lo de me gustaría creer porque aliviaría mi sufrimiento. La fe es fruto de una experiencia que nace del corazón, así que pretender hacerla brotar desde un esfuerzo intelectual es equivocado, y me parece que eso se debe a que tenemos un problema con lo que es la fe, con la comprensión de la fe. La palabra viene del latín fides, que significa fidelidad, lealtad y compromiso. Por eso repito constantemente que la fe es una llamada a la acción, una obligación a la práctica activa de la compasión, del sentir con el otro. La fe exige un compromiso. Por eso creo que si dices que tu fe es fácil, es que estás pasando algo por alto o que realmente eres un ser humano extraordinario con una alta capacidad de poner en práctica la fe. En ese caso, te felicito enormemente. Pero el origen de la fe como concepto no está en el latín, lógicamente. Esa fue la palabra que utilizó Jerónimo de Stridon para traducir el término utilizado en los Evangelios y la Septuaginta, que es el griego pistis, la traducción del hebreo emuná que aparece en el Tanaj.
Estos términos, por cierto, los estudiamos largo y tendido en el curso de la historia de la Biblia. Y eso me recuerda otra cuestión que ha aparecido más de una vez en clases. Y es que demasiado a menudo se habla de Dios de un modo antropomórfico y se suprime toda su significación religiosa, reduciéndolo a un concepto. Sin embargo, a lo largo de la historia de las religiones han sido muchas las voces que han advertido que Él no encaja en ninguna de las maneras humanas de hablar. El lenguaje resulta inadecuado cuando trata de expresar el misterio de Dios, que no es sino la realidad última. Por tanto, la práctica de la contemplación, el silencio y, ¿por qué no?, la teología bien ejercitada como arte, poesía, metáfora, mito, no será nunca un ejercicio intelectual árido o un engaño pedante, sino que dará sentido a cada detalle de la vida del creyente, aportará iluminación y transformación. Esta práctica y esta teología no tienen por objeto proporcionar información sobre Dios, sino que pretenden suscitar la experiencia de admiración que ilumina al ser humano a un nivel mucho más profundo que el racional. La experiencia religiosa auténtica es comparable a la música y al arte verdaderos, a aquello que nos transforma. Esta fe no es evadirse, sino que compromete políticamente. Esta fe no es simple entelequia, sino que exige acción. El creyente, a imagen de los sabios y los profetas, tiene que hacer que su visión de Dios sea eficaz en la realidad del mundo. Entonces, la pregunta siempre debe ser: ¿qué entendemos por fe? ¿Qué entendemos por creencia? Qué alegría me dio leer la semana pasada una publicación de mis amigos Mardía Herrero y Rafa Millán, que recuperaban un vídeo de su canal, Psicología y Espiritualidad, en el que se preguntan si de verdad son tontas las personas de fe. Y si el cientificismo y el racionalismo fueran posiciones más ingenuas que la creencia en un ser superior. Y si la fe fuera una cuestión de experiencia y no una decisión externa o un tema de opinión, que es precisamente lo que acabamos de comentar. Y si la fe correspondiera a una visión más completa de la vida y enlazara lo que somos con lo que anhelamos, y nuestra alma individual con el alma del mundo, y la tierra con el cielo, y lo en apariencia anecdótico con el sentido, y lo que hay aquí con lo que nos aguarda allí, más allá de la muerte. Me vais a permitir que me ponga un poco técnico. La emuná, la pistis, la fides, todas estas palabras significan compromiso, confianza, fidelidad, lealtad. Creer viene también del latín credere, que deriva de cordo. Doy mi corazón, es decir, me comprometo, me entrego totalmente a algo o a alguien. Este significado lo seguimos utilizando con otras personas cuando le decimos que creemos en ellas. Quiere decir que confiamos en ellas, que somos fieles a ellas y que sean fieles a nosotros, que hay un compromiso entre ambos. En el Islam se dice que Dios es el creyente por excelencia. ¿Eso tendría sentido si creer significara lo que habitualmente pensamos que significa? Pues no, por supuesto. Creer es una experiencia que provoca una entrega a lo divino, un darse, pero también un considerar en qué medida se adapta a ti. Hasta donde yo conozco, no puedes forzarte a creer porque no es una realidad intelectual, sino experiencial. Y creo que es también una tristeza querer creer para consolarte del miedo a tu propia muerte. Ninguna práctica religiosa que se respete a sí misma debería servir de narcótico para enfrentar la realidad de la muerte, sino todo lo contrario, significar al máximo nuestra vida aceptando esa muerte como parte de esta. Como decía José Lezama en Tratados en La Habana, lo propio del sofista, según Aristófanes, es inventar razones nuevas. Procuremos inventar pasiones nuevas o reproducir las viejas con pareja intensidad. Analizo una vez más esta conclusión de raíz pascaliana. La verdadera creencia está entre la superstición y el libertinaje.
En más de una ocasión he leído que si no existiera la muerte, no existiría la religión. Y es posible que el pensamiento religioso surgiera por la conciencia de la muerte, pero el pensamiento religioso es una expresión del pensamiento simbólico, metafórico, poético, que generó también el arte y la poesía. Y aún así, a medida que la humanidad fue evolucionando, no vemos en las religiones precisamente un consuelo de la muerte, salvo quizá en la egipcia. Pero en esta, en sus testimonios más antiguos, los textos de las pirámides, la vida tras la muerte solo estaba disponible para el faraón. Todos los demás, de consuelo ninguno. Fue ya con los textos de los sarcófagos y finalmente con el libro de los muertos cuando las posibilidades de disfrutar de una vida de ultratumba se democratizaron, aunque exigía también un pesado trabajo conseguirlo, porque había que superar numerosas pruebas. En Mesopotamia y en Grecia, en sus concepciones religiosas más arcaicas, había vida después de la muerte, pero era mucho peor. El alma de las personas, para entendernos, descendía a un mundo de sombras donde olvidaban la vida que habían llevado y se dedicaban a llevar una existencia lúgubre por toda la eternidad. No resultaba para nada halagüeño. Mesopotámicos y griegos lo tenían clarísimo. Lo que quieras hacer, hazlo aquí y ahora, porque lo que viene después es infinitamente peor. Con el tiempo, los griegos introdujeron en su sistema las Islas de los Bienaventurados o los Campos Elíseos, pero no hay que olvidar que originalmente concibieron un más allá de lo más deprimente. Y lo mismo les ocurrió a los judíos, que no empezaron a concebir un mundo de ultratumba mejor que la vida misma hasta épocas tan recientes como el siglo II antes de nuestra era. Así que no. Hoy en día podrán los religiosos consolar de la muerte todo lo que quieran con las promesas que deseen y que los fieles quieran escuchar, pero la religión no surgió para eso y sería un desperdicio que se enfocara solo en eso. Las religiones no pretenden consolar de la muerte, o al menos no únicamente, sino que su objetivo central es significar e invitar a vivir más intensamente la vida. Por eso, considerar la religión como un narcótico ante la idea de la muerte me parece una visión tristemente reduccionista de la misma. Y es una pena, porque la religión puede dar y da mucho más de sí, pero estamos en horas bajas. Leyendo los textos y a expertos que reflexionan sobre ellos, uno entiende perfectamente que la religión aspira a mucho más. Pero hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado. Si eres nuevo, por favor, suscríbete al podcast, que me ayudas mucho. Y si quieres apoyar económicamente a Radio Ultrella y convertirte en mecenas, puedes llegar a elegir la temática de un programa. Pásate también por nuestro canal de YouTube del Centro Ultrella y suscríbete, que está mal que yo lo diga, pero por allí hay contenido muy chulo. Muchísimas gracias por tu apoyo y un gran abrazo para ti y los tuyos. Ultrella.